Perfecto. Entonces, opa, disculpen. Vamos a continuar. Este video sería la segunda parte de semiología general del abdomen. ¿Está bien? Nuestra primera aula. Vamos a continuar. Ahora después del intervalo, quedamos en palpación, ¿verdad? Vamos a ir avanzando un poco más rápido. La idea era un pequeño repaso y refrescar un poco la memoria, recordar algunas cosas. Palpación, esto sí. Mira, dice, es un método semiológico de sentir con los dedos las manos durante la exploración. Teoría, ¿verdad? Y acá un dato que siempre usamos, que siempre se habla en las prácticas, en los hospitales, los doctores preguntan, la maniobra más importante en cirugía es la palpación. ¿Está bien? El sensorio quirúrgico serían las manos, la palpación. ¿Está bien? Tanto así que una simple palpación puede ayudar a decidir una conducta. Por ejemplo, conocen seguro el signo de Bloomberg, que es dolor a la descompresión fosiliaca derecha, o el signo de Jennou de Musit, que es dolor a la descompresión en todos los cuadrantes. Y dependiendo de la historia clínica del interrogatorio, ya podemos decidir una conducta. Por ejemplo, tal vez un antecedente de una cronología de Murphy, por ejemplo, dolor en epigastro, periombilical, que luego va a fosiliaca derecha, acompañado de náuseas, vómito, fiebre, sospecha de apendicitis, ¿verdad? Y si es de larga data, después de 3 días, a veces ya se perfora el apéndice y ya puede cursar con una peritonitis. Entonces viene con esa historia y después del interrogatorio pasamos al examen físico, inspección, palpación, ¿verdad? Primero se ausculta, ya saben, y al palpar si encontramos dolor a la descompresión en los 4 cuadrantes, entonces ya es más que seguro que estamos ante un abdomen agudo quirúrgico y se decide la cirugía. Entonces la palpación es el sensorio quirúrgico más importante. Entonces acuérdense, si le preguntan en los hospitales, la palpación es la parte más importante en cirugía del examen físico. Claro que el diagnóstico sale de la sumatoria de todo, inspección, palpación, percusión, auscultación, pero son preguntas y enfoques que se le dan nomás. Maniobra semiológica más importante en cirugía. Estamos ahí pasando nomás, puede ser con una mano, 2 manos, puede ser superficial y profunda. Ahí vemos una monomanual usando una mano nomás. Ahí vemos la palpación, ¿ven? La mano plena. Bimanual puede ser de esta forma, por ejemplo, o aquí, mira, una mano activa y otra pasiva. A veces se pone la mano aquí, se empieza a mover la mano en el dorso, mira, uno sobre otro. Vamos a ir viendo en cada patología. Esto creo que ya hablaron ustedes. Miren la bimanual de vuelta. Palpación digital, también es un término que se usa cuando usamos los dedos nomás. Miren para el pulso, por ejemplo, recordando los pulsos, miren temporal superficial, carotídeo, pulso braquial humeral, pulso radial, que siempre usamos, pulso cubital, poco se usa, como que la radial está ahí bien perto y está más superficial y se usa más la radial. Pulsos femorales, está el pulso popliteo, tibial posterior, pulso pedio. Vamos a ir viendo poco a poco todo. A ver si ¿cómo estamos en anatomía? Este aquí, ya falé ya, ¿verdad? ¿Qué pulso sería? ¿Qué pulso estamos buscando? Popliteo. Excelente, popliteo. Este es un poquito más complicado. Detrás del maleolo interno, maleolo chiviao. ¿Qué pulso? ¿Qué arteria? Tibia posterior. Excelente. Y aquí, en el dorso del pie. Pedio. Excelente, pedio. Muy bien. Forman parte de un examen físico completo, ¿verdad? Aquí ven como una palpación digital también para bocio, ¿verdad? Aquí esto, a una simple inspección, ¿verdad? Hay patologías que ya hablan por sí solo, pero no toda masa, no todo tumor, ¿verdad? O masa, que es lo mismo, o bulto, es bocio acá en el cuello, puede ser varias cosas.
tacto, rectal, vaginal, oral. Miren, tacto. Ya hicieron su práctica algún tacto. No tuvieron casi práctica, ¿verdad? Cuarto año inicia con las prácticas en el hospital, pero no hubo muchas prácticas. Creo que no inició luego. No, Creo que no doctor. inició. Creo que no inició. ¿Ah? No, no tuvimos. No inició, bueno. Entonces, tacto rectal. A veces sí. Como siempre dicen los clásicos, todo examen físico de abdomen termina con un tacto rectal y vaginal, pero no, es muy crítico hacer a todos eso, ¿verdad? No sé, una paciente con gastritis no va a hacerle un tacto, ¿verdad? Pero sí usamos frecuentemente cuando hay, por ejemplo, una obstrucción intestinal, ¿verdad? Y a veces es por materia fecal aquí, hay algo que se llama fecaloma, una masa, como un tumor ahí de materia fecal, duro, pétreo, y que obstruye aquí, ¿verdad? La parte del sigmoide y la parte del recto, parte superior del recto, y uno para hacer el diagnóstico hace un tacto, y ahí toca la materia fecal. O también si hay un tumor, o si la próstata está aumentada de tamaño y está obstruyendo aquí. Entonces el tacto sí en alguna patología es necesario. Tacto vaginal, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un dolor dolor pélvico, ¿verdad? Y para descartar algunas patologías ginecológicas, si hay sospecha, ¿verdad? Se hace un tacto, se ve si hay dolor, se moviliza el cuello uterino y cosas así, se ve si hay secreción. Entonces hay casos y casos donde sí está indicado hacer el tacto, o sea que es indispensable, no podemos omitir ese paso. Pero en la mayoría de los casos, nosotros, por ejemplo, cuando en cirugía, si hay una sospecha de una patología del sistema genital femenino, directamente le mandamos con el ginecólogo o la ginecóloga. Entonces, para que le haga su evaluación, ¿verdad? Pero, como tema de prueba o de preguntas, lembrar que tacto vaginal y rectal se hace. Tacto oral, palpación. Ahí que buscamos defensa, contractura, irritación peritoneal. Por el tema del tiempo quiero ir pasando nomás este. Si me van preguntando nomás después. Cualquier cosa para detenernos. Resumiendo entonces, ¿qué se busca en la palpación? Sensibilidad superficial profunda, temperatura, defensa muscular, contractura. Defensa muscular tiene que lembrar que es algo voluntario. Contractura es algo involuntario. ¿Está bien? En abdomen, por ejemplo, como estamos hablando de abdomen, esto se ve cuando hay un proceso infeccioso, ¿verdad? Una peritonitis, por ejemplo. Primero empieza con defensa y después ya hay una contractura. El famoso ese abdomen en tabla. No sé cómo se dice en portugués. Abdomen en muro, en pedra, en tabla. En tábua también, profe. Tabla. Muy, muy característico. Y acá un poquito de resumen. Defensa muscular es voluntario. Contractura es involuntario, dice una contractura de contracción continua involuntaria, ¿verdad? Lembrar, defensa y contractura son términos que siempre se escuchan en cirugía. La contractura abdominal o defensa es de vientre en tabla, ¿verdad? Hay una rigidez o espasmo reflejo del músculo común en la peritonitis, ¿verdad? Después vamos a ir viendo esto. Dice, puede ser como mecanismo de alerta para identificar el dolor, problema en la zona donde no hay sensación. Dice, muchas personas saben cuando una infección del tracto urinario está llegando, puede aparecer estas contracciones involuntarias. Esto es lo interesante, a veces un problema de infección urinaria también puede dar estas contracturas, no siempre una peritonitis. Signo de irritación peritoneal también se busca, que es dolor a la descompresión. Vamos a ir viendo en cada patología esto, ¿verdad? Se puede palpar tumor, también una mnemotecnia ahí, Silitafor con su remo. Como decir Alicia para el dolor. Y esta es semiología del tumor. Silitafor con su remo. Alguien ya voy a hablar de ese. Alicia ya saben ya. Antigüedad, localización, irradiación, carácter, después intensidad y factor atenuante o agravante. Y este es cuando viene una masa o un tumor. ¿Alguien escuchó hablar de esto?
¿Alguno es? ¿Alguno es? Esta es una ayuda de memoria. Silita for, digamos que un nombre y sobrenombre con su remo. Situación, límite, tamaño, forma, consistencia, superficie, renitencia y movilidad. Una locura ¿verdad? Pero bueno, cuando encontramos un tumor, una masa, viene un paciente, como ese que vimos ahí en el bocio, a ver, si está acá, como esta masa, por ejemplo, viene, motivo de consulta, masa en región cervical. Eso vamos a escribir. Y después, en antecedente de la enfermedad actual, empezamos a detallar tiempo de aparición, todo lo que sea. Y lembrar de Silita for con su remo. Situación, límites, tamaño, forma, consistencia, superficie, renitencia, movilidad. Si es móvil, los tumores malignos, por ejemplo, son inmóviles porque se adhieren a los planos profundos y no da para mover. Los benignos tienen más movilidad, cosas así, ¿verdad? Consistencia, si es líquida, gaseosa, sólida, ¿verdad? Una hernia, por ejemplo, inguino-escrotal, tiene una consistencia gaseosa, una puede apretar así, tiene aire adentro, aire y líquido, ¿verdad? Y no es lo mismo que algo sólido, ¿verdad? Un tumor de testículo, por ejemplo. ¿Vieron esa masa inguino-escrotal? ¿Verdad? Eso hace una consistencia gaseosa o líquida, va a ser mole, blando, ¿verdad? Dependiendo también, ¿verdad? Si está muy atascado ya va a ser tenso. Pero no es lo mismo palpar un tumor de testículo que una hernia, por ejemplo, por su consistencia. La superficie puede ser regular o irregular, un cisto de ovario, por ejemplo, un quiste de ovario, que puede hacer una masa en el abdomen, se puede palpar y su superficie va a ser lisa, superficie lisa, ¿verdad? No es lo mismo que palpar un plastrón apendicular, que es un bloqueo una defensa que hacen el epiplón y intestino delgado, tratan de bloquear el apéndice inflamado y al palpar su superficie no va a ser liso como un cisto, va a ser bien irregular. No sé si da para entender. Entonces, estas cosas ayudan a veces a una orientación diagnóstica, a generar una hipótesis diagnóstica. Pero vamos viendo en cada patología. Percusión, ya lembran, hay un dedo percutor y un dedo plexímetro. Se coloca una mano sobre la zona a percutir, o un dedo, o dos dedos, o la mano. Este queda quieta, mano plena sobre la superficie y con la otra mano se va percutiendo. Entonces, dedo percutor, dedo plexímetro. Esto es más para la práctica, ¿verdad? Más para la práctica. Dice, la percusión, una técnica va a explorar, dice, mediante pequeños golpes con los dedos, la superficie corporal. Sirve para delimitar zonas de distinta sonoridad. Un sonido se escucha cuando hay líquido, otro cuando hay aire, otro cuando es sólido, ¿verdad? Lo más clásico es buscar sonoridad y matidez. En el abdomen, por ejemplo, en la zona del hígado y el vaso, tiene un sonido mate. Y acá espacio similar de Traude, por ejemplo, ¿quién lembra a qué parte corresponde este? ¿De qué estamos hablando aquí? A ver si lembra un poquito. ¿Qué órgano describía esa zona? Vaso. Estómago. El estómago tiene parte, fundus, cuerpo, antro. En el fundus gástrico, la enzima, ya pertodocardias, el orificio que va a conectar con el esófago, ahí tiene gas, aire tiene ahí. Y entonces, cuando uno percute, es muy alto su sonido. Hipersonoro se dice. Signo de matidez cambiante, este es interesante también. Vamos a ver si tenemos una imagen. Este matidez cambiante, ¿qué quiere decir? En ascitis, si colocamos de un lado al paciente, de cúbito lateral derecho, por ejemplo, o izquierdo, y hacemos una percusión en los flancos, como el líquido va a ir todo a un lado, acá va a ser sonoro, por las asas y el intestino que tiene gas. Pero si le volteamos a ese lado, al lado derecho del cúbito lateral derecho, y volvemos a percutir, va a cambiar. En vez de sonoro, va a ser mate. ¿Por qué? Porque el líquido se fue a parar todo ahí. No sé si se entiende. Signo de la matidez cambiante. Vamos a ir viendo en cada patología. Esta es la técnica para percutir.
A mí me gusta más esta técnica. Hay otra que es así, ¿verdad? En sentido horario, en sentido horario. No sé si ya oyeron hablar de, si de repente en las primeras aulas se le explicó de otra forma, pero este es una técnica muy interesante. A partir del apéndice sifoide de forma irradiada. Muy interesante. O sentido horario. Esta es la forma, podemos colocar dos dedos, un dedo, pegar con dos dedos, con un dedo, depende de la práctica, depende de cada uno, cómo le quede mejor. Yo, por ejemplo, coloco un dedo y después percuto con dos dedos, porque ahí tengo más fuerza, ¿verdad? Pero depende de cada uno. Acá yo le coloqué los sonidos de cada tipo, sonoridad, hipersonoridad, mate, pero no estoy consiguiendo activar este sonido, che. Voy a ver cómo solucionar eso. Entonces, saber diferencia. Este es un clásico de la percusión, un clásico para poder identificar ascitis, globo vesical o quiste de ovario, cisto de ovario. Este es un clásico de la semiología. Siempre van a ver, van a escuchar. Acá, por ejemplo, esto decimos, esto que es un globo vesical, miren, o un tumor de ovario o un embarazo, tiene convexidad superior, es convexo hacia arriba. Y si hablamos de una ascitis, de un líquido en el abdomen, describe esta línea, concavidad superior. No sé si da para entender. ¿Cómo delimitamos esta área? Con la percusión. Vamos percutiendo. Percutiendo aquí, 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 aquí. Entonces aquí empieza a ser de sonoro. Después cuando hay una masa o un líquido, queda mate. Ahí podemos poner una marca. Y después ir percutiendo hasta donde cambie otra vez sonido. Después se percuta aquí, aquí, aquí. Y cuando de sonoro pasa a mate, ahí colocamos otra raya. Podemos escribir así sobre el paciente, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí se va delimitando área sonora y área que es mate. Y si juntamos todas esas líneas después, queda una figura de como una cúpula, ¿ven? Una convexidad superior. Y si es líquido, hacemos percusión, percusión, sonoro, 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 paz, empieza mate. Colocamos una raya ahí. Sonoro, 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 mate. Entonces colocamos una raya ahí. Sonoro, 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 mate, colocamos otra raya. Después unimos todas esas líneas y queda así. Queda con una una concavidad superior si hay líquido y una convexidad superior si es, por ejemplo, embarazo, tumor, quiste de ovario o alguna otra cosa. Pero hoy en día, si hay dudas, se soluciona con un ultrasonido, por ejemplo, con una ecografía. Entonces, son temas clásicos de semiología que tienen que lembrar nomás, ¿verdad? Si hay dudas, se hace un método auxiliar diagnóstico, radiografía, ecografía, tomografía. Esta es otra forma también, signo de la onda líquida, dice, con un ayudante, ¿verdad? Comprimiendo acá a nivel del ombligo y con una mano hacer movimientos, ¿verdad? Pulsaciones ahí y teóricamente se siente el choque de la onda líquida que se genera, ¿verdad? Cuando hay una ascitis, por ejemplo, ¿verdad? No sé si da para entender, pero claro que a veces es difícil, ¿verdad? Generalmente terminamos haciendo un ultrasonido que es muy bueno para detectar líquido. Pero son temas de semiología que tal vez le pregunten alguna vez. Matidez cambiante, esto es lo que estábamos diciendo. Si hay líquido y se pone en decúbito lateral derecho, el líquido va todo en esta zona, ¿verdad? Por declive, por la gravedad. Entonces hacemos una percusión aquí. ¿Cómo va a ser la percusión aquí, en el lado izquierdo? Si el líquido va todo abajo, ¿mate o sonoro va a ser? Sonoro. Sonoro. Excelente, y aquí mate. Pero si damos la vuelta, acá está en decúbito lateral derecho, se llama esto. Si giramos al paciente para el otro lado, en decúbito lateral izquierdo, aquí donde era sonoro, vamos a percutir y va a ser mate. ¿Por qué? Porque el líquido se fue así, ahí. Entonces podemos decir que hay líquido, que en la CT, por ejemplo, ¿verdad? Pero como les digo, si hay dudas, se hace un ultrasonido.
Ocultación, ya recuerdan. Los ruidos intestinales, pues estamos en abdomen. Ruido intestinal aumentado, disminuido, ausente. Acá, por ejemplo, la gastroenteritis puede estar aumentado. En el comienzo, una obstrucción intestinal también. Y miren, este pequeño detalle, hambre. Cuando estamos con fome, sabemos luego que el estómago, o sea, que en el abdomen escuchamos los sonidos fácilmente. Disminución cuando uno está con sueño, está descansando, o hay un estreñimiento, o puede haber un hilo paralítico. Esto, por ejemplo, una peritonitis, por ejemplo. Acá está, una peritonitis empieza a disminuir, pero cuando la peritonitis está instalada, se paraliza completamente. Se paraliza. Entonces, vamos a ir viendo. Lo clásico es gastroenteritis, lo que siempre vemos, cuando está acelerado y cuando está ausente, peritonitis. Vamos a ir viendo poco a poco. Esto ya escucharon hablar, siempre se pregunta también. Ley de Stokes es un clásico en la semiología, en cirugía. Todo músculo liso en contacto con una serosa inflamada se paraliza. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Escucharon alguna vez? ¿O no? ¿Poco? Sí, escuché. Bueno. Y acá lo interesante. Todo músculo liso en contacto con una serosa inflamada, peritonitis, por ejemplo, ¿verdad? Peritonitis, el peritoneo es ¿saben lo que es una capa que envuelve la pared del abdomen y está adherida a los órganos abdominales? Y si ese se inflama, lembra que el intestino delgado, por ejemplo, tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y la serosa está en contacto con la capa muscular, que es músculo liso. Entonces, si hay una peritonitis, ese músculo liso se paraliza. Por eso que una peritonitis, y ahí ya no tiene movimiento peristáltico. Y por eso que acá dice, en una peritonitis no hay ruidos hidroaéreos, que son los ruidos intestinales. No hay, porque está paralizado. Y acá dice músculo liso. Y el músculo estriado, con una serosa inflamada, una peritonitis, se contrae, queda contracturado. En el abdomen, por ejemplo, los rectos del abdomen y los oblicuos, oblicuo mayor, menor y el transverso, son estriados, ¿verdad? Y en una peritonitis, ellos quedan contracturados. Por eso se presentan a contraer, abdomen en tabla. Entonces, lee esto que para agregar, músculo liso en contacto con una serosa inflamada, se paraliza. Músculo estriado en contacto con una serosa inflamada, se contractura, queda contracturado. Tacto, ya dijimos. ¿Qué se busca en el tacto? Tono del esfínter. Miren por acá, lesión, signo indirecto de lesión medular. Una vez me tocó hacer un tacto en un traumatismo raquimedular y es terrible, penoso, una pena, es porque el esfínter tiene su tono, ¿verdad? Y al hacer un tacto rectal hay que vencer la resistencia de ese tono, no bruscamente, sino progresivamente y continuo. Pero ese tacto que lembro hasta ahora, hace 7, 8 años atrás, cuando era residente, lembro que yo le hice el tacto y entraba y salía ahí, no sé, no parecía ni que era un ano, está totalmente, su tono, su esfínter estaba totalmente paralizado. Y era por un traumatismo raquimedular. Entonces, ¿qué también se puede ver? Huesos, proyectiles, cuerpo extraño, si hay fractura, fragmento óseo por ahí. También dice, se puede ver fractura pelviana, dice sangre, ¿verdad? Al extraer se mira el guante si sale sangre. Cambio de posición de la próstata que tiene que estar en la parte anterior. Vamos a ir pasando para no perder mucho tiempo. Tacto vaginal, ¿qué buscamos ahí? Casi lo mismo dice el tacto rectal. Se busca también cuerpo extraño, fragmentos, lesiones. Se palpa el fondo de saco de Douglas, el famoso fondo de saco de Douglas. Vamos a mirar aquí. ¿Quién lembra? Vamos a ver si lembra un poquito. ¿Dónde está el fondo de saco de Douglas? ¿Quién lembra?
Fondo de saco de Douglas. Está en el ángulo uretrovesical. Fondo de Per- saco de Douglas. Perto. Perto. Entre bexiga e reto. Es en el hombre. ¿Y en la mujer? Entre o reto e o fundo do útero. Exacto, acá. Tiene un retorno mi voz, acá estoy escuchando mi voz. Bueno, acá, entre el recto, fondo saco recto uterino o de Douglas. Teóricamente en un tacto vaginal uno puede palpar esa zona acá, que es el peritoneo, ¿verdad? El peritoneo viene acá, tapiza el útero, luego tapiza el recto y forma un fondo de saco acá, ¿verdad? Un espacio. Bueno, y en el tacto vaginal, si hay una peritonitis, si hay pus ahí, o sangre, o alguna cosa irritando, inflamando al peritoneo, en un tacto vaginal uno puede llegar hasta ahí y el paciente, la paciente siente dolor. Entonces, dice que el dolor puede ser intenso tanto así que hay una frase, un aforismo, hay una palabra célebre que dice el grito de Douglas. Que si hay una peritonitis, pus aquí o alguna otra cosa, líquido intestinal, materia fecal, lo que sea, ¿verdad? Por la perforación de víscera hueca, lo que sea, puede haber ahí. Al tratar es bastante doloroso. Bastante doloroso que la paciente hasta puede gritar de dolor. Entonces, el famoso grito del Douglas. Son temas clásicos de semiología nomás, le comento. ¿Verdad? Por eso dice palpar el fondo saco de Douglas aquí. Siembra peritoneal significa si hay un tumor, una masa por ahí. Se busca el estado, dice lo genital femenino. Muy bien. Terminó la primera aula. Terminamos la primera aula. Un poco largo, poco cansador seguro, pero es así mismo. Después ya cuando hablamos de patologías específicas ya va a ser mucho más rápido. No siempre vamos a llegar hasta mediodía, a veces vamos a terminar más temprano. Bueno, voy a cortar esta grabación. Esta sería la segunda parte de semiología del abdomen, generalidades. Voy a cortar, entonces vamos a tener 2 grabaciones de esta primera aula.